Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buena tarde, soy Margarita Becerra. Hay mucho gusto, maestra. Ya enseguida comenzamos. Ya estaban prácticamente ya bastantes esperando, entonces nada más ahorita asegura que estén la mayoría y comenzamos. Así es, pues bueno, vamos comenzando con el webinar del día de hoy. Como podrán recordar, bueno, el tema tenía que ver justamente con el uso del APA para citas y referencias bibliográficas. A fin de cuentas es un tema que si bien es, eh, pues ahora sí que es una situación muy habitual, ¿no? La mayoría de las veces para uno como profesor, siempre es un tema que sale a relucir. ¿Por qué? Por la misma situación de poder, de que es complicado, ¿sí? O más que complicado, llega a ser hasta un poquito complejo o rutinario el saber realmente cómo citar, ¿no? Cómo citar bajo este sistema. Y realmente es una situación en que pues no es como tan difícil. Sin embargo, al ser un sistema pues realmente también es como un poquito cuadrado y rígido, es una situación que se aprende conforme a la práctica, ¿no? Entonces, qué mejor que tener nosotros bien en claro algunas reglas básicas, ¿sí? Para ahora sí que poder orientar a los alumnos, incluso también, bueno, vaya, nosotros como a lo mejor hay alguna persona, algún profesor que estudia un posgrado de más, entonces siempre es importante tenerlo bien fresco ese tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, 4 puntos básicos que vamos a ver el día de hoy. Bueno, la parte un poquito muy breve, reflexionar en torno a por qué es importante citar, ¿sí? Referenciar cualquier tipo de material. Segundo, lograr lo que es entender la diferencia entre lo que es citar, referenciar e insertar o hacer la bibliografía, ¿sí? Digo, para tener bien en claro esos conceptos que son parecidos, pero no son iguales. Y a su vez, pues algunas normas básicas para lograr hacer citas y referencias a partir de este sistema de APA. Hay que recordar que no es el único sistema que hay otros como el sistema Chicago, ¿sí? O el MLA. Y el APA es un sistema ahora sí que homologa la escritura y la redacción académica en distintas áreas, en la de las ciencias sociales, también me parece que en la área de psicología. Entonces, son distintas disciplinas las que llegan a utilizar este sistema. No significa que sea mejor que otros, simplemente es uno que se ha aceptado de forma
más o menos uniforme en estos campos. Y finalmente unas aplicaciones o algunos tips ahí digitales que les comparto justo para hacernos más sencilla la vida, que si bien ya existen, pues es importante de todos modos tener lo que es esta base, pues sí, ahora sí que en torno a cómo funciona, ¿no?, este sistema, ¿sí? Pues bueno, vamos comenzando. Prácticamente la importancia y yo creo que la necesidad de citar y referenciar un material tiene que ver con darle crédito a la persona o a la institución que elabora ese material, ¿no? Decir, ok, ya existe un libro, ya existe un artículo académico o una revista, ok, es importante darle ese peso a el nombre de la persona, ¿no? Justo porque, y se enlaza con el segundo punto, para evitar ese robo de ideas, ¿no? De que a fin de cuentas un proyecto de investigación o de producción de conocimiento es aquel en el que se le invierte mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo, y a partir de eso es que es importante pues realmente darle ese crédito, ¿no? Y con eso también lo que permitimos es dar a conocer esa fuente, la fuente de información, o sea, a partir del cual nosotros nos fundamentamos para fortalecer nuestro contenido y con ello también, o sea, lo que nos permite es identificar ciertas tradiciones, cierto panorama teórico en torno a qué tipo de fuentes nosotros consultamos, a quién le damos más peso y a otro, ¿sí? Y finalmente, y también como cuestión bien importante, pues nos permite homologar un estilo de redacción académica, ¿no? Porque si no existiera esto, realmente sería una situación, pues que cada quien escribiría, pues ahora sí que como Dios le da a entender, y a fin de cuentas, eso generaría incluso mucha diversidad de estilos de redacción, pero también sería una circunstancia en donde tendríamos, pues ahora sí que un montón de material que no tuviera crédito como tal, ¿no? Una pregunta, ¿todos sí me escuchan bien? ¿Sí no se está trabando ni nada? No, todo bien. Ah, ok, Todo bien. perfecto. Muy bien. Sí, sí se escucha, todo bien. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, tres acciones que se parecen, pero hay ligeras diferencias, ¿no? De entrada, bueno, tenemos que citar, tiene que ver con tomar un fragmento de texto íntegro, ¿sí? O sea, es decir, yo tengo un libro del cual voy a tomar información porque me es útil para mi artículo, para mi ensayo, para mi clase, etcétera. Entonces, a partir de ese artículo, yo tal cual integro, o sea, es decir, extraigo ese fragmento y lo integro a mi texto, ¿no? Eso sería citar, o sea, es decir, cuando se hace eso, vamos a hablar de hacer una cita bibliográfica, ¿sí? Mientras que cuando queremos referenciar, es decir, ok, tenemos esa información que es útil para nosotros, pero nosotros entendemos la idea y sin embargo, nosotros ya podemos explicarla, ¿sí? Bajo nuestros términos, bajo nuestra forma de redactar, ok, lo que estamos haciendo es referenciar, es decir, haciendo un ejercicio de parafraseo y lo colocamos esa idea a partir de nuestras palabras, pero en nuestro texto, ¿sí? Entonces, cuando hacemos eso, sí hay que dar también un cierto crédito, sin embargo, es distinto, ¿sí? Ahorita vamos a ver la diferencia. Y el hecho de tener una bibliografía, ¿sí? O sea, decir, ok, o integra la bibliografía cuando le decimos a nuestros alumnos, hay que recordar que por lo regular, es al final del documento, hay que integrar todas esas fuentes de información que hemos utilizado, ¿sí? ¿Por qué mencionar por lo regular? Porque también llega a haber un estilo de edición de libros en donde se integra, por ejemplo, capítulo a capítulo, o hay veces que notas al pie. Digo, por eso lo regular es que sea al final del documento, pero no es excluyente. Y bueno, ahora sí vamos a la parte de las reglas, pues básicas, ¿no? Para poder entender esas tres acciones. Si nos fijamos aquí, o sea, cuando son citas, ¿sí? Cuando decimos, es que te integra la cita, ¿no? Cuando es una frase muy común que le llegamos a decir al alumno, ¿no? Aquí hay que tomar bien en cuenta dos cosas, ¿no? Que cuando uno extrae un fragmento, o sea, puede que sea un pequeño, así que un renglón, dos renglones, ¿no? Que nos permitan ahora sí que explicar, pues ahora sí que una parte de nuestro texto. Si la cita, si el fragmento que extraemos de la otra fuente de información tiene menos de 40 palabras, ¿sí? En este caso va a ir integrado con todo el texto, ¿sí? ¿A qué me refiero? Dentro de nuestra redacción, ¿sí? Por ejemplo, aquí, en estos
dos ejemplos que prácticamente o sea, son iguales, solamente cambia la redacción, ¿sí? El primero, el de acá arriba, dice, CACU 2009 afirma, y cosa importante en las citas textuales, se abren comillas, ¿sí? Esto significa que, y se continúa con toda la redacción, cierran comillas, ¿sí? Acá de este lado, y se pone en la página. Es decir, las citas textuales siempre deben de venir con apellido, ¿sí? Apellido del autor, el año en que se realizó, ¿sí? Entre paréntesis, y la página exacta de donde se extrajo ese material, ¿sí? También este otro segundo ejemplo de acá solamente es un cambio de redacción, es decir, en este caso se integra primero toda la cita, ¿sí? Si se fijan, comillas, se abre el texto y termina con lo que es, entre paréntesis, el apellido, el año y la página, ¿sí? Esa sería eh, ahora sí que una especificación sobre las citas textuales, ¿no? Si son menos de 40 palabras, siempre deben de llevar sus respectivas comillas, su apellido, año y la página. Digo, si bien, o sea, la regla indica que son 40 palabras, yo les sugiero también, digo, es ahora sí que considero un poquito no tan viable estar contando de una en una. Creo que el hecho de aproximadamente cada renglón siempre tiene alrededor de 10 palabras, un poquito más. Entonces, básense en el hecho de que si tiene lo que son 4 renglones, ya el fragmento de cita que ustedes están extrayendo del otro sitio, ya hay que integrarlo como una cita. O sea, si sobrepasa esos 4 renglones, tendría que ser una cita de más de 40 palabras, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que al ser de 40 palabras ya se integra de forma separada del texto central, ¿sí? Es decir, tenemos un texto en el que estamos haciendo nuestra redacción y al ser de más de 40 palabras o 4 renglones, lo que sucede es que los separamos, ¿sí? ¿Para qué? Para que quede bien claro que esa es otra información que no es propiamente de nuestro discurso, ¿sí? Y con esto le estamos dando el crédito necesario ya al autor. Para esto, cosa importante, en las citas de más de 40 palabras, ¿sí? Que son textuales, sí va a llevar la parte del apellido, ¿sí? Es decir, por ejemplo, aquí, ¿no? Punto y seguido, y luego dice CACU 2009, entre paréntesis, afirma, 2 puntos. Y claro, integramos el fragmento ya más largo que vamos a extraer o que extrajimos de nuestro texto de la otra persona. Y finalmente ponemos la página. Aquí cosa importante, ya no es necesario en las citas de más de 40 palabras integrar comillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una situación en la que a partir del formato estamos dando a entender, ¿sí? Que ya es, ese fragmento es del otro autor, ¿sí? Como les decía, hay que dar un enter, ¿sí? Del texto, ingresar también sangrías de los dos lados de 1 centímetro y reducirle 1 o 2 puntos lo que es la tipografía, ¿sí? El tamaño de fuente me refiero, ¿sí? Y con eso damos por entendido que esa cita es una cita textual de más de 40 palabras, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia con el otro tipo de cita más pequeño. O sea, la otra cita va dentro del texto, mientras que esta va separado, va aparte y sin comillas. Eso sí es bien, bien importante. Recomendación, no hay que abusar de esos tipos de citas. ¿Por qué? Porque es una circunstancia en donde, pues, en un texto académico se valora mucho ahora sí que la argumentación que demos nosotros, ¿sí? Si nos la pasamos haciendo o recopilando solamente muchas citas, ¿sí? Incluso a veces que hay un cierto abuso, yo lo noto, por ejemplo, en mis alumnos, un cierto abuso por las citas incluso mayores, porque creen que a partir de eso está mejor argumentado. Realmente no. O sea, es una situación incluso que llega a cansar al lector que haya tantas citas. Lo recomendable en todo caso sería, ahorita regreso a esta diapositiva, lo recomendable en todo caso, si es que hay ahora sí que una necesidad imperiosa de tener, ahora sí que fundamentos a partir de lo que dice otra persona, entonces hay que recurrir a una referencia, ¿sí? Aquí en esta imagen incluso ahora sí que les redondeé en rojo, digo, de este material que encontré en la página de Norma Zapa en Facebook. ¿Por qué lo redondeé? Porque el hecho de que, no, o sea, de aquí menciona citas y en palabras textuales.
O sea, realmente, si es una cita sin palabras textuales, pues no es una cita, es una referencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se necesita hacer una paráfrasis, ¿sí? Aquí fíjense cómo, o sea, la paráfrasis, recuerden que es decir con nuestras palabras lo que la otra persona o el autor, ¿sí? Del otro material dijo. Hay que ser bien cuidadosos con eso, no hay que poner palabras en el autor, palabras que no dice, ¿sí? O sea, no es un ejercicio de interpretación, es un ejercicio solamente de cambio de redacción, ¿ok? Aquí el ejemplo, miren, menciona Kaku y entre paréntesis 2009, refiere que las cosas que nos afectan y termina toda la redacción, ¿no? O sea, aquí se fijan, lo importante cuando uno hace una referencia tiene que ver el hecho de integrar el apellido del autor junto con el año. Aquí ya no nos interesa la página, ¿sí? Bien, bien importante eso. ¿Por qué? Porque ya no es una cita textual, ya no estamos extrayendo el fragmento tal cual del otro material ingresándolo en el de nosotros. No, es una cuestión de entendimiento. Ya uno como autor de un texto ya logró entender las ideas de la otra persona, los conceptos y por tanto ¿sí? Ya es capaz incluso de decirlo con sus propias palabras dentro de su texto, ¿sí? Entonces, aquí ya no nos interesa la palabra, nos interesa sí el apellido del autor y el año, hasta ahí, ¿sí? Y por tanto, como es una paráfrasis, ya aquí no es necesario incluso separarlo, ni mucho menos. Todo va dentro del texto, es parte de nuestro discurso. Y aquí en este ejemplo de abajo, lo único que cambia es la redacción. Aquí queda claro como el autor, o sea, Kaku refiere, ¿sí? Y el año. Mientras que acá podemos integrar toda la idea, ¿sí? Y hasta el final poner en paréntesis el apellido y el año. Eso es algo que podemos, que es la única diferencia entre ambos ejemplos, el cambio en la redacción, ¿sí? Y estamos también en esta imagen, ¿no? Cada vez más lo que es el APA, afortunadamente facilita que podamos citar todo tipo de materiales, ¿no? O sea, desde publicaciones de blogs, videos de YouTube, tweets, publicaciones de Facebook o incluso conversaciones en correo electrónico, ¿no? Sí que son conversaciones informales de algún comunicado que nos hicieron en torno a cierto tema y que es importante quizá para dar contexto, ¿no? Para dar contexto en nuestra presentación, en nuestro artículo que estamos realizando, etcétera. Entonces, cada día más el APA lo que hace pues, es seguir integrando ese tipo de materiales dentro de las formas de poderlo citar, ¿no? Digo, aquí incluso esto, digo, además de que se los va a llegar los videos, digo, para que lo puedan tener bien claro, también en la página tal cual normasapa.com viene con claridad lo que tiene que ver con cómo se cita, ¿sí? Cada uno de estos materiales, ¿sí? De forma específica. Y eso en dado caso de que tanto ustedes como sus alumnos, ¿sí? O algún colega desee citar y referenciar un material multimedia, ya lo pueden hacer y realmente creo que es muy útil porque cierto tipo de materiales así nos sirven para dar contexto, para ejemplificar, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Y finalmente también la parte de la bibliografía que va al final del documento, como les mencionaba, ¿no? Son algunos elementos bien importantes que tener en claro cuando estamos hablando de la bibliografía. Es decir, la cuestión de los autores, ¿sí? Si tiene, por ejemplo, si el material que estamos utilizando tiene dos autores, ¿sí? Por tanto, llevará los dos apellidos. Por ejemplo, ¿no? Carballar y Robles, ¿sí? O sea, cuando hacemos la cita dentro de nuestro texto o la referencia, así vendrá, ¿no? Se integran los dos apellidos. Sin embargo, cuando el material que estamos utilizando, ¿sí? Que vamos a citar o a referenciar, tiene de 3 a 5 autores, ¿sí? Lo que sucede es que la primera vez que se menciona, sí se menciona a todos, es decir, Carballar, Robles, Ramos, Mendoza y Aguilera, 2019, mencionan tal situación la primera vez. Ya después, lo que va a suceder, a partir de la segunda vez que se vuelvan a necesitar hacer una referencia o una cita que tenga esos autores, solamente se menciona el primer apellido, es decir, Carballar et al, por ejemplo. ¿Sí? Aquí cosa importante,
hay que respetar el orden de los autores, es decir, el orden debe de ser tal cual como venga la publicación, ¿sí? Si, por ejemplo, en la publicación viene que el primer autor es Zapata y el segundo es Aguilar, y que nosotros digamos, ay, no, primero Aguilar y luego Zapata, no, ¿sí? Eso es una cuestión de jerarquía, de saber quién aportó más al artículo o al libro o a cualquier material, entonces hay que respetar el orden, ¿sí? Por ejemplo, si fuera ese caso, quedaría entonces Zapata et al, aunque sea con Z el primer apellido del primer autor, ¿ok? Y si es más de 6 autores, que se da el caso, ¿sí? O sea, a mí en la biblioteca nos han tocado que nos lleguen libros de 10 autores, por ejemplo, ¿no? O también artículos académicos, es común que suceda eso, de investigaciones muy amplias. Si tiene más de 6 autores, solamente, o sea, desde la primera ocasión se pone el primer apellido y lo siguiente está concepto en latín, et al, ¿sí? Desde el inicio. Así, de la misma forma, también hay casos como muy específicos que están aquí abajo, que tienen que ver con otro tipo de autores, ¿sí? O sea, ¿qué pasa cuando es un autor anónimo, ¿sí? De algún material que se divulgó y que es anónimo propiamente, ok, se coloca tal cual anónimo y el año, ¿sí? O se utilizan a lo mejor las primeras palabras del título y el año. Yo recomiendo que lo dejen como anónimo, digo, a fin de cuentas, pues si así se difundió, es importante también resaltarlo. Cuando hay un autor corporativo, ¿como quién es un autor corporativo? O sea, universidades, centros de investigación, organismos multilaterales, ¿sí? O sea, hay que poner, por ejemplo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, si se fijan, integramos todo el nombre completo, después, entre paréntesis, ONU y el año 2019, indican que la pandemia tendrá tales efectos, ¿no? Eso va a ser la primera vez. La segunda vez ya tendría que ser con base en lo que estableció la ONU solamente, y entre paréntesis ya el año 2019 menciona tal cosa, ¿sí? Solamente la primera vez se pone el nombre completo, ya las siguientes ya no. Mismo caso, si hay dos o más referencias, ¿sí? O materiales a referenciar dentro de una sola ocasión, lo que se hace es que se pone por orden alfabético y poniendo punto y coma. Es decir, eh, 3 autores distintos, hablamos sobre un mismo tema, pero en distintos materiales, ¿sí? Entonces lo que hay que poner ahí es de que, bueno, la alfabetización digital según Vázquez, ¿sí? Vázquez 2006, según Crovi 2020 y Robles 2016, ¿sí? O sea, se fijan, bueno, ahí tendría nada más que ser en orden alfabético, claro, pero entre cada uno se pone punto y coma, ¿sí? Para indicar que son distintos materiales, pero que todos hablan en torno a un mismo fenómeno o a un mismo concepto, ¿sale? Y la parte también de la cita de doble grado, que es esto aquí, este aspecto que menciona, cita dentro de otra cita. Es cuando, por ejemplo, no tenemos acceso a algún material, ¿sí? Y queremos citar lo que otra persona ya dijo de ese material. ¿Por qué? Porque nos es útil para nuestro tema. Entonces, por ejemplo, podríamos poner Bourdieu 1990, citado en Reguillo 2017 menciona tal cosa, ¿sí? O sea, es decir, referimos al autor que la otra persona está refiriendo, ¿sí? No se recomiendan del todo estas citas, ¿por qué? Porque lo ideal es que se vaya a la primera fuente de información, no a la segunda fuente que cita a la otra, ¿sí? Sin embargo, creo que hay ocasiones en que es necesario recurrir a ese tipo de citas porque no se tiene el material o porque está en otro idioma o porque ya no se edita ni está en línea, que sí hay los casos, entonces es importante reconocerlos. Y cuando no hay un año, cuando el material no tiene año, que lo encontramos a lo mejor en digital y que nos es útil, pero no tiene un año de publicación, digamos que visible, se le pone SF, ¿sí? Es decir, sin fecha, ¿ok? Esto justamente, como les digo, nos va a servir para la parte de cuando estemos integrando las citas y referencias y finalmente cuando estemos en nuestra bibliografía, ¿no? Que aquí es esta serie de materiales ahí que nos ponen de ejemplo. Es como para integrar lo que es el libro, un libro con editor y coordinador,
libro electrónico, capítulo, revista, ¿sí? Tesis incluso, páginas web, páginas de publicación. Yo lo que sí le haría la recomendación es de identificar de manera breve qué elementos contiene cada uno de los materiales, ¿sí? ¿Para qué? Para sí identificar o tener en cuenta que no falte ningún material, pero incluso la parte del orden, hay unas herramientas que nos pueden facilitar la vida respecto a poder formar lo que son citas y la bibliografía. Entonces, ahorita los vamos a ver. Y además, como tener en cuenta que, sobre todo el libro que es el más usual, que casi la mayoría usamos, lleva lo que es el apellido, la inicial del nombre, igual que todos. En la academia la verdad es que es una situación que tiene que ver con los apellidos, no tanto con los nombres. El año, el título en cursiva, la ciudad, país y el editorial, ¿sí? La cuestión del libro con editor, lo único que varía es que se debe de indicar si hay un editor o un coordinador a partir de la abreviación. La cuestión del libro electrónico, también hay que mencionar de dónde se recuperó, ¿sí? Y la fecha, eso también es importante. Cuando citamos un capítulo de un libro, si es distinto al autor del libro, pues entonces se tiene que mencionar primero los datos del apellido del autor del capítulo, el título del capítulo y después mencionar en qué libro lo encontramos, ¿sí? Digamos que es como una doble bibliografía junta, ¿no? Y cosa importante en las tesis, si bien las tesis no son documentos que estemos, que se hayan publicado, vaya, sí es importante mencionar, o sea, mismo caso, el apellido, el título de la tesis, hay que mencionar qué grado es la tesis, si es de licenciatura, ¿sí? Para obtener el grado de licenciatura o para la maestría o el doctorado. Y finalmente, el nombre de la institución, porque es la que avala justamente la difusión de ese contenido, ¿no? Y el lugar. Entonces, son distintas condiciones que nos permiten tener en cuenta los datos para poder citar o referenciar los materiales, ¿no? Y mi recomendación, bueno, o 4 recomendaciones que les comento ahorita que vamos a ver directo en internet, son esas 4 páginas. De hecho, vamos de una vez viéndolas directo. Permítanme. Aquí están esas recomendaciones. De entrada, la de normas APA, ¿sí? Que es prácticamente el sitio en donde podemos encontrar las actualizaciones constantes de cómo se está citando. Recordemos que el APA cada tanto se renueva. Por ejemplo, ahorita ya hay lo que es la séptima versión o la séptima edición, es decir, el APA 7, aunque todavía se está usando el APA 6, digo, porque de aquí a que se homologa que todo el mundo utilice la siguiente versión, tarda bastante. Entonces, ese sitio les puede ayudar. Incluso aquí vienen tips de cómo específicamente se pueden citar ciertos materiales multimedia. Entonces, es muy útil. Esta de acá se llama Zotero VIP, ¿sí? Este Zotero VIP lo que podemos hacer es aquí en esta barra se integra lo que es un enlace, una clave ISBN, sí que es para materiales impresos, igual que el DOI, también electrónicos. Y estos, aquí lo que nos puede hacer es una serie de citas automáticamente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos este artículo, ¿sí? Que de hecho utilicé en la mañana. Entonces, lo que hacemos es control C, el enlace, control V, lo pegamos y le damos citar, ¿sí? Y se fijan, ya nos pone, digo, si bien aquí todavía falta la cuestión del autor, porque solamente lo maneja como sitio web, pero ya nos da una idea de cómo poderlo citar, ¿no? Digo, aquí hay otros incluso que he estado haciendo de ejemplo. Sobre todo funciona para cuestiones de sitios web, ¿ok? También tenemos este que es el de Cite This For Me, ¿sí? Que cuando entramos, digo, lo único contra de esta es que al tener versión gratuita, pues está lleno de publicidad, ¿sí? Sin embargo, creo que también puede ser muy útil. Aquí lo que hay que hacer es primero asegurarse que el estilo de citación sea el que buscamos. Si se fijan aquí ya aparece el APA de la sexta edición o de la séptima. Entonces, en ese caso, los tips que les he estado dando es el de la séptima, porque les digo que
perdón, de la sexta, porque la séptima edición apenas es la que se está socializando. Entonces, bueno, le damos a agregar nueva referencia. Y aquí podemos seleccionar el tipo de material que queremos citar, ¿no? Incluso aquí viene más. Si se fijan, hay muchos más tipos de materiales. Es el que ustedes necesiten, ¿ok? En este caso aquí voy a poner el del libro. Y aquí hay libros que incluso ya los tiene almacenados esta herramienta. ¿Sí? O sea que aquí nada más con poner el título del libro, el autor o el ISBN, te puede arrojar como una base de datos que ellos ya tienen, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a utilizar alguno de estos que ya había buscado, ¿sí? Le damos buscar para saber si ya está dentro. Y sí, si se fijan, aquí ya aparecen las distintas ediciones de ese libro. Aquí obviamente hay que escoger la que ustedes necesiten. Por ejemplo, esta, ¿no? La primera, le vamos a dar citar. ¿Sí? Ya nos aparece que sí lo tienen como en su base de datos, ya como resultado. Le damos en continuar. Obviamente aquí es importante comentar que vienen también estos campos para que se pueda llenar y que quede la información completa. Por ejemplo, decir, ok, yo lo saqué de la tercera edición y las páginas que utilizamos son de la 90 a la 110, ¿no? Entonces ya, llenando una vez todos los campos que ustedes necesiten, le damos en cita completa, ¿sí? Y aquí nos aparece. Y lo único que hay que hacer es darle aquí en copiar bibliografía bibliográfica, ¿sí? Y lo integramos en nuestro sitio, perdón, en nuestro documento de Word o cualquier plataforma que estemos utilizando. Es lo único que hay que hacer y ya no lo deja armado. Se fijan, aquí aparece Bartes, R, 2009, Lo obvio y lo obtuso, tercera edición, páginas de la 90 a la 110, que son las que utilizamos. España, libro impreso. ¿Sí? Si se fijan, así ya tenemos la cita completa. O sea, digo, eso nos ayuda bastante a no estar haciéndolas y decir, ay, a lo mejor me equivoqué, se me olvidó cierto elemento y demás. Y si se fijan, aquí hay distintas funciones que les pueden beneficiar. Y la última herramienta que les quiero compartir el día de hoy es esta. Esta herramienta es un recurso que hizo el TEC de Monterrey. Déjenme, se los paso aquí por el chat. O sea, de hecho, tal cual intenté que fuera buscarlo de otra forma, más pequeña, pero no es un enlace largo, ¿sí? Entonces, aquí se fijan, ya te da como opciones el tipo de fuente que tú tienes, ¿no? O el tipo de material. Por ejemplo, si tu fuente es un artículo de revista, pues le das clic aquí, ¿sí? Y ya te manda como a esta herramienta donde vas llenando todos los campos necesarios, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí vamos a hacer este ejercicio, 2010. Estoy inventando esos datos solamente para que vean cómo funciona. Si se fijan, llenamos todos los datos. Obviamente tendrían que ser los correctos ya cuando ustedes lo utilicen. Generar ficha y si se fijan, aquí ya nos indica cómo es que debe de quedar la cita, ¿sí? Bibliográfica. ¿Para qué? Pues para que no estemos complicándonos la vida respecto a, ay, ¿en qué orden va? ¿Lo puse correcto o no? Si son todos los elementos que puse o debe de haber más. No, ya aquí con esto nos ayuda bastante. Entonces, pues bueno, maestros, eso sería todo por el día de hoy. De todos modos, se los voy a hacer llegar este video. Está un poquito ahí desfasado con la parte de enviarles otros webinars anteriores. Sin embargo, en la medida de lo posible voy a acelerar esa parte para ya estar ahora sí que al 100 con el envío de los videos de los webinars para que los vuelvan a ver si es necesario. Y antes de algún comentario, me gustaría muy breve nombrar lista. Entonces sí les pido que me puedan decir presente o que aquí están, ¿ok? Ana María Vega. Presente. Ajá. Aida Concepción. Presente. Miriam Hernández. Paulina Ontiveros. Ana Gabriela Rojas. Presente.
Ana Vázquez. Nancy Martínez. Margarita Becerra. Presente. Ajá. Nancy Paola Gómez. Presente. Ajá. Lluvia Lorena Salas. Hola, ¿qué tal? Aquí, presente. Gracias. Emilio Ayala Morales. Araceli González. Hugo Mario Alavés. Luis Macías Trejo. Neida Lisset Moreno. Yesenia Lozano. Paula Verónica Llamas. Presente. Ajá, gracias. Laura Martínez. Alberto Cano. Presente, Carlos. Sí, gracias, maestro. Juan Carlos Peralta. Digo, perdón, Juan Carlos Peña, perdón, Peña. Ajá. Presente. Ajá. Aquí. Sí, gracias. Juan Pablo Payares. Y Anaí Solano. Ok. Pues bueno, maestro, no sé si hay alguna duda breve, ya más en este pequeños minutos. Carlos, Dígame. yo también estuve presente, aquí soy el arquitecto Robles. Ajá, ok, ajá. ¿Sí? Sí. Gracias. Perfecto. ¿Me puede dar nada más el nombre completo, maestro? Jorge Eduardo Robles Prado. Ajá. Jorge Eduardo Robles Prado. ¿No se había registrado, maestro? Pues yo creo que no. Ajá. Lo que pasa es que nunca me llegó el correo, el ID, hasta ahora lo conseguí. Ajá. Moisés, me lo pasó Moisés. Ok, está bien, maestro. Entonces, Jorge Eduardo Robles Prado. Perfecto. Muy bien, ya lo anoté. Ok, muy bien. Pues bueno, si no hay... bueno, aquí me preguntan que cuál fue la segunda recomendación de generador de citas. Es la de Cite This For Me. Déjenme aquí anotárselos en el chat. Cite This For Me. Bueno, esa fue la segunda, y la primera también, si lo buscan, es como Sotero VIP. Te lo estoy poniendo aquí en el chat. Esas dos fueron las anteriores a las que le pasé del TEC de Monterrey. La verdad es que son muy útiles y creo que tanto para nosotros como para nuestros alumnos pueden ser muy indispensables, ¿no? Para hacerlo mucho más sencillo esta cuestión del APA, que no es otra cosa que hacer, pues es un ejercicio rutinario, ¿no? De saber cómo integrar las citas de nuestras citas y referencias de nuestro material bibliográfico. ¿Alguna otra duda antes de que se cierre la sesión? ¿Sí? ¿No? Pues bueno, les agradezco mucho. Les envío lo que es la cápsula final ya para que la tengan, y de todos estoy a sus órdenes en el correo de coordinación.biblioteca@unedel.edu.mx. Les agradezco su presencia. Gracias, Carlos. Sí, gracias. Hasta luego. Que tengan buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Sí, en la página de Facebook de mi biblioteca Unedel y Bedel, ahí la pueden encontrar la información de los webinars. ¿Sí? Aquí veo que me preguntan. Gracias. Sí, Oye, hasta Carlos, luego. Sí, dígame, maestro. pues vi muy interesante esto, que yo creo que deberíamos de planearlo para llevarlo a nuestras aulas, bueno, en cuanto tengamos la posibilidad, llevarlo a los jóvenes que realizan tesis. De hecho, el arquitecto Robles es parte del equipo de arquitectura y él es parte del equipo de la Academia de Tesis. Yo creo que sí es muy importante en algún momento ver la posibilidad de generar o gestionar un espacio como este dirigido a los... Claro, sin problemas. Claro que sí, lo consideramos. Sí, para agendarlo y ponernos de acuerdo. Perfecto. Claro que sí, maestro. Muy bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.